Nuestro tiempo de la palabra en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Muchas gracias por este momento. Momento en el que, Señor, esperamos que tu palabra llene nuestros corazones. Esperamos que tu palabra sacie el hambre que tenemos de ti, como cantábamos hace un momento. Por eso, Dios, oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, para que tu Espíritu Santo llegue a nuestra conciencia y comience, Señor, a preparar el ambiente para que tu palabra fluya en nuestros corazones. Te damos muchas gracias, Dios, en el precioso nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Hoy continuamos con los 50 días de Pentecostés y en esta mañana vamos a hablar del Espíritu Santo, el amigo que nos guía. El Espíritu Santo, el amigo que nos guía. En el libro de Gálatas, capítulo 5, el versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto está en la versión Reina Valera del 60. Les voy a leer la palabra de Dios para todo. El mismo versículo dice: ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. Y esa versión me pareció más acorde al tema que vamos a tratar. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. ¿Sabe? Hoy existe una aplicación en los celulares llamada el Waze. ¿Quién no usa el Waze hoy en día? ¿Sabe? El Waze es una aplicación que cuando nosotros configuramos el sitio donde deseamos ir, él nos puede guiar y podemos ir confiados que nos pone en el lugar donde nosotros necesitamos estar. Ese es el Waze. Yo lo he colocado muchas veces y ¿sabe qué es lo que me atormenta a mí del Waze? Me atormenta que de pronto se oye una voz que dice recalculando. Y eso me molesta y me da a entender que me he equivocado. Y cuando dice recalculando, entonces él está otra vez haciendo la ruta de tal manera que yo pueda llegar hacia donde él ya ha establecido la dirección. Él nos traza una ruta y nosotros podemos estar confiados que la ruta que él nos traza es una ruta segura. Porque el Waze tiene una particularidad, que escoge las vías menos transitadas. Y si vas por una carretera, el Waze te va señalando a tal distancia, hay un, ¿cómo le llaman a esto? Un radar que controla la velocidad y tú vas allí calmado para que no te pongan una multa por la infracción. Ese es el Waze. Pues bien, nosotros tenemos un Espíritu Santo que podemos decir nosotros, es como el Waze de los vehículos. Nosotros tenemos un Espíritu Santo que en cada momento, ¿verdad?, nos está guiando. Cuando nosotros decidimos seguir al Señor Jesucristo, desde ese mismo momento el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Oye bien, nos va a guiar para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas. Vendrán momentos de dificultad, vendrán momentos de problemas, vendrán momentos de necesidad, pero ahí está el Espíritu Santo recalculando para que nosotros podamos seguir en la ruta que previamente ya Dios ha trazado para con cada uno de nosotros. ¿Puedes decir amén a eso? Ahora, tenemos algo interesante y es que el Espíritu Santo está
En primer lugar, siempre con nosotros. El Señor le dijo, y ya se lo he repetido en algunas ocasiones, cuando hablaba con sus discípulos, les conviene que me vaya. Él les dijo así. Los discípulos estaban tristes porque ya el Señor estaba diciendo, oye, me van a crucificar, voy a morir. Ellos no creían, muchos de ellos no creían en que iba a resucitar y estaban entristecidos, pero el Señor les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu no vendrá a vosotros. Y cuando venga el Espíritu Santo a ustedes, Él los guiará, oye bien, los guiará a toda verdad. A veces nos cuesta mucho buscar esa verdad. A veces nos negamos a encontrar la verdad. Pero ahí está el Espíritu Santo al lado nuestro, guiándonos para que podamos encontrar esa verdad. ¿Sabe? El Espíritu Santo es el Waze que Dios ha instalado en nuestros corazones, para que sea cual fuera el tiempo, esté como esté el camino, no importa la circunstancia, el Espíritu Santo siempre nos guiará y no se va a equivocar. Amén. Aunque a veces nos pareciera a nosotros que se equivocó de ruta, el Espíritu Santo siempre tiene una ruta segura. ¿Sabe? Una vez estaba en Santa Marta y ya nos disponíamos para regresar a Barranquilla y estaba ya anocheciendo y de pronto colocamos el Waze para que nos sacara de ese lugar y nos pusiera en la carretera que va hacia Barranquilla, y nos metió por un barrio que impresionante. Yo decía, Padre, yo creo que este aparato se equivocó. Nos daba vuelta, nos metía por un recoveco, salíamos por otro, pero qué cosa, un barriecito de esos que, mejor dicho, tenebroso. De pronto, en medio del barriecito, una subidita, y cuando subimos, nos tropezamos ya con la carretera que va a Barranquilla. Y nos tropezamos con esa carretera y nos dimos cuenta que al meternos por ese barriecito habíamos acortado cualquier cantidad de tiempo. ¿Sabe? Así pasa con el Espíritu Santo. A veces enfrentamos situaciones y cuestionamos a Dios, Señor, pero si tú estás conmigo, ¿por qué esto? ¿Sabe? Las experiencias que nosotros tenemos en nuestra vida son para nosotros ejemplos de que el Espíritu Santo está en nosotros, y son ejemplos para aconsejar a otros que de pronto están atravesando por las mismas situaciones. El Espíritu Santo a veces nos mete en situaciones para que nosotros seamos ejemplos para los demás. Ese es el Espíritu Santo como guía. ¿Sabe? Hoy te digo algo, no importa cuántos dones tengas, como dice Pablo, no importa que hables más lenguas que todo el mundo, no importa que tú ores y que los milagros estén alrededor tuyo, pero hay algo importante: si no somos guiados por el Espíritu Santo en este mundo, nada vamos a lograr. La palabra de Dios dice, es como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Solo es bulla, solo es escándalo. Necesitamos el Espíritu Santo para que Él nos guíe y para que el Espíritu Santo le ponga colorido a nuestra vida. Amén. Ahora, aquí hay una pregunta como para iniciar el mensaje. Esto era apenas la introducción. ¿Qué tenemos que hacer para permitir que el Espíritu Santo nos guíe? Quizás tú estás diciendo, Señor, pero ¿cómo sé yo que yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? Bueno, te voy a decir. Para permitir que el Espíritu Santo nos guíe, primero tenemos que vivir y luego andar por el Espíritu.
Mira lo que dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y lo primero que tenemos que ver aquí es que aquí hay dos palabras importantes: vivir y andar. Vamos a analizar primero lo que es vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir por el Espíritu? Bueno, en el libro de Romanos, Pablo hablando a los romanos en el capítulo 8, el versículo 9 dice: ustedes no son controlados por sus deseos naturales, sino por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces, fíjense ustedes algo, y aquí les pongo nuevamente el ejemplo del comienzo de este mensaje. Nosotros no podemos pretender que el Espíritu nos guíe si el Espíritu no vive en nosotros. Así como yo no puedo pretender que el Waze me guíe si yo no lo he instalado en mi celular. Primero tengo que instalarlo y después sí utilizar la aplicación para que Él me guíe y me lleve al punto donde yo quiero ir. De la misma manera es el Espíritu en cada uno de nosotros. No podemos pretender que nosotros digamos yo vivo en el Espíritu si aún no he decidido que el Espíritu Santo esté dentro de mi vida. ¿Y cuando el Espíritu Santo está dentro de mi vida? El día en que yo le diga al Señor Jesucristo: Señor, te recibo como mi Salvador, como mi Señor. En ese mismo momento el Espíritu empieza una obra de santificación en mi vida y se cumple lo que Pablo también dice: vosotros sois templo de Dios y el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de vosotros. Desde ese momento se activó, oye bien, se activó en nuestras vidas esa aplicación que se llama Espíritu Santo, y como el Waze en el celular, el Espíritu en nosotros nos va a guiar hacia toda verdad. Amén. Y el Espíritu Santo, al vivir en cada uno de nosotros, controla nuestros deseos naturales e impide que nosotros sigamos viviendo en la carne. Por eso es que nosotros podemos vivir en el Espíritu cuando el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Ahora, vivir en el Espíritu es una necesidad, es algo imperativo en la vida del creyente. Todo creyente debe someterse al control o a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo es el que nos alinea para que podamos vivir bajo su voluntad. Ese es el Waze nuestro. Vivir en el Espíritu, entonces, es algo que nosotros debemos aprender. ¿Cómo así que debemos aprender? Bueno, ya te lo voy a explicar ahorita. Primero, debemos aprenderlo porque la carne no puede sujetarse a Dios. Pablo, siguiendo el libro de Romanos, dice, capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Entonces, esto me lleva a mí a decirles a ustedes que en el ser humano existen dos naturalezas: la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Desde el comienzo de la creación, esas dos naturalezas están en nosotros. Pero antes de conocer a Cristo, ¿quién primaba? La naturaleza carnal.
Cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, entonces el bando se inclina hacia esa naturaleza espiritual. Tenemos, como cantábamos hace un momento, sed de Dios, hambre de Dios. Tenemos necesidad de que Dios esté en cada uno de nosotros, que Dios nos guíe, que Dios nos hable, que Dios nos muestre. Y entonces esa sed espiritual que nosotros tenemos al conocer de Dios, empieza a llenarla el Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Y la naturaleza espiritual va doblegando a la naturaleza carnal y lentamente la va dejando a un lado. Pero no es fácil, no es fácil, porque a veces lo carnal sale a relucir. Pero ¿sabe? Cuando lo carnal sale a relucir, nosotros sí tenemos un Espíritu Santo que nos acompaña y es el que nos dice, nos guía, nos habla y nos motiva a renunciar a pensamientos carnales y vivir en Cristo Jesús. Amén. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros que somos pecadores. Y esa palabra pecador viene desde el Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Desde ese momento, ¿verdad? Nosotros empezamos a llamarnos pecadores. Pero, ¿sabe? Hay algo. Nosotros somos llamados pecadores no porque pecamos, es porque hemos adquirido a través de Adán una naturaleza pecaminosa. Pero esa naturaleza pecaminosa, cuando el Señor Jesucristo entra en nuestras vidas, es borrada y el Espíritu Santo se encarga de fortalecer la naturaleza espiritual. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? ¿Y cómo soy nueva criatura? Nueva criatura porque la naturaleza pecaminosa queda a un lado para darle paso a la naturaleza espiritual. Y dice, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿cuáles son las cosas viejas? La vieja naturaleza pasó. Y dice, he aquí, ahora todas son ¿qué? Hechas nuevas. Empieza una experiencia nueva con el Espíritu Santo. ¿Sabe? El problema del hombre pecador no radica en que son malas sus acciones. El problema del hombre pecador o la mujer pecadora, ¿verdad? Es que aún no han crucificado ni enterrado su naturaleza pecaminosa. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, y sigo hablando en Romanos. Versículos 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, oye bien, ni tampoco pueden sujetarse. Y los que viven según la carne, aquí hay algo interesante, una consecuencia de vivir según la carne es que no pueden agradar a Dios. Entonces, aquí, ¿verdad? ¿Por qué debemos aprender a vivir en el Espíritu? En segundo lugar, porque necesitamos renovar nuestro entendimiento. Necesitamos vivir en el Espíritu porque el Espíritu me muestra un panorama diferente hacia lo que siempre me ha mostrado la carne. En Romanos 12:2 hay un texto que siempre me ha gustado y dice, no te conformes a este siglo. O sea, no te conformes al sistema de vida que tenías en tu naturaleza pecaminosa. Sigue diciendo, no te conformes, sino transfórmate. Que haya una metamorfosis en tu vida. Un cambio de conducta, un cambio de acción, un cambio de pensamiento en tu vida. Y dice, por medio de la renovación de tu entendimiento, mi manera de pensar, ¿verdad? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras
traducciones de la Biblia dice todo esto de una manera muy simple. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Eso es lo que dice él, ¿verdad? Entonces, todas nuestras metas, nuestras acciones, todas nuestras aspiraciones, nuestras decisiones y cualquier otra cantidad de cosas son el resultado de la manera como nosotros pensamos. Si nosotros ahora pensamos en el Espíritu, nuestras acciones, nuestras decisiones, todo el alcance nuestro tendrá un comportamiento totalmente diferente. Amén. Amén. Pablo también decía, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y necesitamos vivir en el Espíritu para poder ser semejantes al Señor Jesucristo. Amén. Para mí el vivir es Cristo. ¿Sabe? Aquí hay algo interesante. Pablo también, y qué interesante es que el Señor haya usado a Pablo para que escribiera todo lo que escribió. Yo creo que Pablo iba en el barco escribiendo, iba en el caballo escribiendo, iba por donde quiera escribiendo, porque quizá es el que más escrito en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 2:16, Pablo dice así: ¿quién sabe lo que piensa el Señor? Esa es una pregunta. Pero, y después dice, ¿quién puede darle consejos al Señor? Dirá, bueno, el chapulín diría, se me chispoteó, ¿verdad? Pero dice aquí Pablo, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y sigue diciendo, y por eso pensamos como Cristo. Qué importante es que nosotros lleguemos a pensar como Cristo. Amén. Que cuando tú vas en el carro y de pronto esa moto se te atraviesa, piensa como Cristo en ese momento, ¿verdad? ¿Qué pensaría Cristo si se le atravesara una moto? No creo que Cristo hubiera dicho, desaparécelo, Padre. Quizás muchos hemos pensado en eso. Cristo hubiera obrado de otra manera. Pídale al Espíritu Santo que le dé el pensar que tuvo Cristo Jesús. Amén. Otra palabra que está aquí, ¿verdad? Vivir y andar por el Espíritu. Esa es la otra palabra, andar por el Espíritu. Gálatas 5:25 en la segunda parte dice, andemos también por el Espíritu. Andemos. Y esa palabra o ese verbo que está allí conjugado en ese infinitivo, andemos, significa que continuamente vayamos a la derecha, a la izquierda, al centro, arriba, abajo, donde quiera que estemos, allí el Espíritu Santo estará siempre con nosotros. Amén. El Espíritu Santo se vuelve nuestra sombra. ¿Sabe? Entonces, si nosotros andamos por el Espíritu o en el Espíritu, podemos decir que nuestra vida cristiana será de un avance continuo. ¿Cómo así, pastor? Ya le digo. ¿Cuántos viven aquí en un edificio de varios pisos? Bueno, gloria a Dios. Yo vivo en un edificio y estamos en el 8º piso. ¿Qué trauma es? ¿Verdad, Germán? Cuando empiezan a hacerle mantenimiento al ascensor. Padre Santo, hay mantenimiento y uno tiene que hacer, pero no tanto bajar, sino subir esos 8 pisos. Dios de la gloria, ayúdame. Yo a veces me hago el loco y doy vueltas hasta que dicen a las 12 se termina el mantenimiento, después de 12 llego para no
subirlo, pero a veces me toca subir los 8 pisos, ¿sabe? Aquí hay algo interesante, ¿verdad? Si el Espíritu Santo es un avance continuo en cada uno de nosotros, no importa los pisos que tú tengas que subir, no importa lo cansado que tú te sientas, no importa lo agotado, lo aburrido, lo fastidiado, el Espíritu Santo siempre estará allí a tu lado porque Él está caminando a tu lado siempre. Amén. Amós dice, oye, ¿podrán caminar 2 juntos si no están de acuerdo? Difícil, ¿verdad? Difícil esto. Yo recuerdo que en las tiendas de barrio, en los años Pera, cuando yo estaba joven, ¿verdad? Había una figurita, un avisito, no era aviso, una pintura. Había un mazo de hierba aquí y un mazo de hierba acá y 2 burros atados por el cuello. Y un burro tratando de comerse este mazo y el otro tratando de comerse este mazo de hierba y no podían porque la cuerda no les alcanzaba. ¿Cuál era lo lógico allí? Que se pusieran de acuerdo, se comían primero este mazo y luego aquel, pero cada uno quería su individualidad. El Señor dice, ¿sabes qué? Te digo un secreto, separado de mí, nada podemos hacer. Estamos dando, como dice el dicho, pataleos de ahogado. Nada podemos hacer separados del Señor. Es necesario caminar con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como el Waze, Él sí sabe para dónde nosotros tenemos que ir. Amén. A veces nosotros nos metemos en problemas, como decimos en la costa, en una vaca loca. Nos metemos en una vaca loca por el simple hecho de tomar decisiones nosotros por nuestros propios pensamientos, sin antes consultarle al Paracleto, al ayudador, al consolador, al que nos acompaña. ¿Qué decisión debo tomar? Y esto por eso es que dice andar por el Espíritu. Ahora, y voy a usar el Waze porque, ¿sabe? Me llamó mucho la atención cuando tú colocas el Waze para poner tú pones primero la dirección hacia donde tú vas y luego le das el clic de ir. Pero el Waze se toma un tiempito buscando, porque Él no hace las cosas así, no. Él primero mira las rutas posibles, el tráfico que hay aquí, si esta ruta está tapada, se coge aquella, se echa para aquí, se echa para allá, y cuando ya Él tiene la ruta programada, entonces dice, en la derecha en 500 metros. Y ya tú sabes que está listo para arrancar. Porque Él ya ha calculado la ruta. El Espíritu Santo, cuando está a tu lado y tú caminas con el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo ha calculado la ruta y sabe perfectamente por dónde es que te tienes que meter. Y Él, oye bien esto, Él es sabio, omnipotente, omnisciente, todo lo conoce, no puede equivocarse. Por tanto, lo que el Espíritu Santo determine para mi vida es lo mejor. Por eso el Señor dice, yo conozco cuál es la ruta que tengo para contigo, los planes que tengo para contigo. Es una ruta de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Ese es el Espíritu Santo. ¿Sabe? Y ahí está nuestra responsabilidad. Obedecer los mandamientos del Señor. Andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, ¿sabe? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjate que allí hay dos mandamientos. El primer mandamiento es, anda en el Espíritu. Y el segundo, no te involucres en las cosas de la carne. Son dos mandamientos, uno antagónico del otro. Pero hay una traducción bien interesante que de pronto no pone esos dos mandamientos como mandamientos, sino una acción y la consecuencia de la acción. Y es en la Biblia, el lenguaje sencillo, el mismo texto, Gálatas 5:16, me dice a mí, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. ¿Ya? Lo mismo en el Waze. ¿Sabe? Nosotros hace unos años atrás nos fuimos a Barranquilla en el carro. Llegamos bien y todo. Al regreso llegamos aquí sabroso y todo. Como a los 5 días de haber llegado acá, me llegó por correo un comparendo del tránsito del Cesar. ¿Sabe? En Aguachica hay un radar y eso de Aguachica son como 10 kilómetros en línea recta. Y que tú vas, y que Aguachica ni que 8 cuartos, tú pasas derecho. Pues bien, allí estaba. La gracia me salió por 500,000 pesos más. Mi esposita, ¿verdad? Sabia, dijo, entonces 500,000 pesos más. No, la próxima nos vamos en avión. ¿Sabe qué pasó? Que cuando tú vas en el Waze también tiene opciones donde te señalan los radares, los no sé qué, los sí sé cuándo, si hay policías en la vía, pero yo no activé ninguna de esas. Y para mí todo era ganancia. Si yo hubiera activado esa aplicación del radar, él me lo hubiera hecho notar. Y la falta de esa aplicación me costó 500,000 pesos. Pero lo más simpático del caso es que yo llegué a Barranquilla, me demoré unos días en Barranquilla. Cuando regresé, como a los 5 días me llegó la citación, y cuando me llegó el pago del comparendo, ya ese comparendo ya estaba vencido y hasta con no sé qué jurídico y si sé cuándo, y me tocó pagar hasta un abogado que nunca conocí. ¿Ves cómo es la cosa? De la misma manera, el Espíritu Santo nos advierte las situaciones que podemos vivir, pero muchas veces por no activar esa aplicación que dice andar en el Espíritu, a veces pasamos de largo y cuando vemos es que nos llega la infracción. ¿Verdad? Qué importante es que andemos por el Espíritu, que nos dejemos guiar por el Espíritu. Él es el mejor ayudador nuestro. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cómo aprendió usted a caminar? Esta niña que está allí, ¿cómo aprendió a caminar? ¿Acaso usted cogió y le puso a su hijo o a la niña una aplicación de YouTube para que cómo un niño puede aprender a caminar? Luisito comunica cómo aprender a caminar un bebé y le pone la aplicación. No, el niño aprendió a caminar porque cuando llegó la hora, a ese chico
empezó a tratar de levantarse, a dar los primeros pasitos y hasta que de pronto corrió. Conocí a un niño de aquí de la iglesia que estaba empezando a caminar, pero él no quería caminar, él quería correr de una. 2 pasitos y ¡pum!, para el piso. 2 pasitos y para el piso. ¿Por qué? Porque él quería correr. Los niños aprenden cómo. Qué emoción es cuando uno ve un bebecito de la casa y de pronto se levanta y el niñito, ¡ay, qué lindo! Un solito. ¿Verdad? Igual es en el espíritu, mi hermano. Cuando nosotros caminamos en el espíritu, van a venir tropezones, van a venir caídas, van a venir chichones en la cabeza. Pero todo eso es parte de un aprendizaje para que nosotros podamos caminar en el Espíritu confiadamente y que volvamos a tener tropezones. Claro, yo soy un viejo ya bueno, yo no soy viejo, no, soy un hombre adulto. Vieja la cédula. Pero todavía, con todo y mis años, puedo tropezar y caer, ¿verdad? En cualquier descuido, oye, yo me puedo bajar de aquí pretendiendo que todo es derecho y ¡pum!, piso en falso y para el piso. Me puedo dar en la cabeza un chibolo, un coscorrón, qué sé yo. ¿Sabe? El Señor te dice a ti, si tú andas en el Espíritu, no es que vas a andar en las nubes, mirando los problemas hacia abajo, o como mucho, por debajo del hombro. No, te vas a tropezar, te vas a caer, vas a tener tus golpes. Pero si tú andas en el Espíritu, el Señor te dice lo siguiente: en el mundo vas a tener problemas, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Sabe? No es que caigamos y allí nos quedemos. No, andar en el Espíritu significa que podemos caer, pero también la gracia de Dios nos levanta, nos sostiene, y esa caída para nosotros será ejemplo para no volver a hacerlo. Amén, amén. Mira, te voy a decir algo. Yo no sé si usted los conoce, pero yo conozco a varios. Hay personas que no se pierden ningún seminario. Seminario de liberación, seminario de finanzas, seminario de esto, seminario del otro, y llevan un cuaderno, anotan y mejor dicho, y salen de allí llenos de anotaciones. Pero, ¿sabe? Si tú estás lleno de información, pero no andas en el Espíritu, ni vives en el Espíritu, de nada te sirve tanta anotación. ¿Me explico? Amén. Es que a veces me parece que, y ya ustedes saben que el silencio me pone nervioso. Por eso, queridos hermanos, es necesario que nosotros entendamos que vivir la vida cristiana la podemos vivir de una manera silenciosa, de una manera activa o de una manera pasiva. Cuando nosotros vivimos nuestra vida cristiana de una manera pasiva, es una vida donde el Espíritu Santo no se ha manifestado aún. Y podemos decir somos cristianos y, como les dije, asistimos a cuanto seminario venga. Puede venir, mejor dicho, el profeta más grande que ha asistido en toda la historia del cristianismo, y yo allí me gozo, pero salgo de allí con las mismas. Pero si yo vengo con una vida cristiana activa, puedo ir a estas cosas, pero más que buscar palabra de un profeta, para mí lo más importante es buscar la palabra de Dios. Es Dios quien me habla, es Dios quien me dice. ¿Sabe? Cuando nosotros, mi esposa,
mis 3 hijos y yo decidimos venir aquí a Bucaramanga. No decidimos venir a hacerlo debido a circunstancias que estábamos pasando en Barranquilla. Vinimos porque un día el Espíritu Santo nos los dijo: prepárate. Dice en la Biblia, leímos: hijo de hombre, prepara enseres de marcha. Cuando esa palabra llegó a nuestras vidas, entendí que el Señor tenía un propósito diferente al nuestro allá en Barranquilla. Confundidos pensábamos que era Valledupar el lugar donde nos iba a llevar, y estábamos nosotros viendo en Valledupar. Pero el año antes de venirnos, radicarnos acá, ese año estábamos nosotros de paseo por esta ciudad. Estábamos de paseo aquí, de paseo en Girón, de paseo en Piedecuesta, de paseo por San Gil, por todos esos lugares nos vinimos a pasear. Cuando íbamos de regreso, los 3 hijos, este niño tenía 2 años de edad. Entonces empezaron a mirar por la parte del carro hacia la parte de atrás cuando íbamos avanzando, y ellos empezaron a decir: papá, queremos vivir en esta ciudad. Así empezaron a decir. Y nosotros lo único que le dijimos a ellos fue: órenle a Dios. Claro, Él es el que guía. Órenle a Dios. Y de allí empezó a desarrollarse todo. Y les estoy hablando de un mes de diciembre. Empezó a desarrollarse todo hasta tal punto que en el mes de marzo ya estábamos nosotros radicándonos aquí en Bucaramanga. ¿Sabe? Esto no es por emociones. Vivir en el Espíritu no es vivir en emociones. Vivir en el Espíritu es vivir apasionadamente buscando la voluntad de Dios. Apasionada e intencionalmente buscando la voluntad de Dios. Yo te digo, si no lo estás haciendo, ¿por qué no comenzar ahora? ¿Por qué no comenzar a partir de este momento? ¿Sabe? Quizás si aún no lo has hecho, empieza en tu ser interior a decir estas palabras: Señor, voy a andar en el Espíritu. Señor, voy a depender de tu Espíritu Santo. Señor, quiero que los frutos del Espíritu Santo se produzcan en mi vida. Empieza a decir esto. Muchos dirán: pero ¿y si me caigo? Pues te tengo una buena respuesta. Vas a caer. Pero si andas en el Espíritu o por el Espíritu, Él está allí a tu lado para levantarte. Amén. 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 Oye, qué interesante. Cuando la Biblia me habla a mí, me dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Leche espiritual no adulterada. ¿Sabe? Por causa de una gastritis que sufre mi esposa, ella tomaba antes leche deslactosada. Y cuando la tenía en la nevera, ella tomaba un chirringuito así de leche, y ese pote grande de leche se le dañaba a los 3-4 días, ya eso estaba agrio. Un día fue al médico y le dijo al médico: no sea boba, haga su propia leche deslactosada. ¿Cómo la hago, doctor? No se necesita un laboratorio, dice el médico: coja la medida que usted se va a tomar, si es así, la mitad le echa leche y el resto agua y ya, listo, tómese eso. Y ella lo ha venido haciendo desde ese momento y le ha resultado, le cuento. ¿Sabe? Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé nuestra medida, la medida precisa para nuestra vida. El Espíritu Santo no te da nunca más ni nunca menos. Él siempre te da lo justo.
lo justo, lo del día a día. La Biblia dice que cada día trae su propio afán, cada día trae sus propias circunstancias. Pues bien, el Espíritu te da tu propio día. Pídele al Espíritu Santo todas las mañanas antes de hacer algo, al levantarte, qué sé yo, al empezar tu devocional temprano. Pídele al Espíritu Santo que te dé la medida del día. Y Él te va a dar, Él te va a complacer. ¿Sabe? Tú necesitas momentos de bendición. ¿Cuántos necesitan momentos de bendición? Sí, pastor, yo necesito momentos de bendición, pero que esa bendición sea ganándome el baloto. Está en 35 mil millones de pesos, pastor. Por ahí no va la cosa. Por ahí no va la cosa. Momentos de bendición no significan finanzas en bendición, son dos cosas diferentes. Momentos de bendición es que en las buenas o en las malas tu corazón esté alegre siempre. Sea bendecido en todas las cosas, y bendecido porque el Espíritu Santo de Dios es mi fuerza, es mi fortaleza, el que en momentos de angustia está allí al lado mío para darme ánimo, para darme fuerza, que en los momentos de enfermedad Él esté allí para darme una palabra de respiro, una palabra de aliento, que en los momentos de tristeza ahí esté el Espíritu Santo a mi lado dándome la fortaleza y la alegría que necesito para combatir la tristeza. Eso es bendición. Porque tú puedes tener todo el dinero del mundo, como dijo un multimillonario que se murió hace poquito. Yo puedo tener todo el dinero del mundo, pero a la tumba no me voy a dar nada de lo que tengo. Ni el carro lujoso lo puedo meter en la sepultura, ni el avión lo puedo meter en la sepultura. Él decía: cuánto anhelo comprar salud. La salud no se compra. La salud se le pide al Señor. Él dijo: yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Por eso vivir en el Espíritu significa: tenga lo que tenga, yo voy confiado en el Señor. Anda en el Espíritu, ¿sabe? Anda en el Espíritu. Necesitamos en este mundo indefectiblemente que Él sea nuestro guía.